seguimos con la importancia de la doctrina cristiana, pero ahora pues enfocado en la doctrina y el creyente. Ya hemos visto la importancia de la doctrina. Creo que a estas alturas minimizar la teología, la doctrina, la palabra de Dios ya es algo que no debería caber en el corazón, porque, hermanos, si hasta estas alturas no vemos la vital importancia de la doctrina, pues habría que arrepentirse, ¿no? Habría que clamar al Señor diciendo: Padre, ayúdame. Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador, tal vez, ¿no? Aunque pueda parecer chistoso, pero hermanos, quien no vea la importancia de la doctrina, pues tiene un serio problema espiritual. La parte, lo extremo sería que no sea creyente, que es una posibilidad grande. Lo segundo sería que está siendo un creyente completamente descuidado, que el Señor lo va a disciplinar, porque saben, el Señor sí o sí nos vuelve nos guía a su verdad, y de alguna manera nos trae, de alguna manera nos guía. En medio de nuestra rebeldía, Él no nos dejará fuera de encaminarnos a su verdad, y su palabra es la verdad, por lo tanto nos guía a su palabra. ¿Ok? Entonces, a estas alturas ninguno de nosotros podemos decir que la palabra de Dios no es importante, que no es necesaria y que no la debemos estudiar. Pero ahora, esta clase pienso que es necesaria también porque hay que primero necesitamos tener humildad, mucha humildad. Ya tenemos la palabra de Dios por sobre encima, ya tenemos la palabra de Dios como nuestro fundamento, como la autoridad de nuestra fe. Eso creo que ya no lo podemos refutar. Pero ahora, lo que vamos a ver a través incluso de las Escrituras, como siempre, nos pudiera afectar a alguno, especialmente a algunos que son antiguos en la iglesia. Obviamente que va a afectar. A algunos ya no tanto, creo que ya no tanto a algunos, pero si podemos tener la humildad de reconocer lo que vamos a ver hoy día, lo que el Señor nos va a mostrar con su palabra hoy día, pienso que pudiera servir como una especie de, no sé si trampolín, pero al menos como que dejar un escalón en donde hemos estado atrasados y poder comenzar a subir los otros escalones que obviamente el Señor desea que subamos. Porque después de lo que hemos vivido, este movimiento evangélico extraño que hemos tenido desde la formación, comenzando con Hijos Amados, y no solamente con Hijos Amados, algunos vienen, ustedes saben que lastimosamente Hijos Amados se formó con miembros de muchas congregaciones, especialmente de la misión. Pero entonces, con el trasfondo que algunos han tenido incluso en el pasado, antes de Hijos Amados, ya sean pentecostales, ya sean incluso de la alianza o de las asambleas, qué sé yo, de alguna iglesia, pero seguramente, si vienes de un trasfondo antiguo, has tenido una vivencia, has tenido una pasión en el pasado. Y no quiero chocar con absolutamente nadie, pero hermanos, a pesar de que no quiero ser ofensivo ni chocar con la idea de nadie, es necesario poner las cosas bien claras. Es necesario hablar con claridad respecto a lo que ha pasado en el pasado. Es necesario, hermanos. Porque si no, yo he visto, como líder de la iglesia, que eso nos ha estado atrasando por mucho tiempo. A ver, te lo voy a poner como ejemplo. Una de las frases que constantemente he escuchado desde que se comenzó a enseñar en la iglesia, 2013, 2014, 2015, es esta frase:
Conversatorios entre muchos, y escuchen, no es que... Son conversatorios honestos, pienso. Son conversatorios con buenas intenciones, de una añoranza, de un deseo, de algo que vivieron en el pasado y que les marcó fuertemente. Así que no quiero atacar en realidad a las personas. Yo lo que quiero atacar es el pensamiento, lo vivido, si realmente era correcto o no era correcto, a la luz de las Escrituras, porque si al final solamente no me gusta y no tiene sustento bíblico, hermanos, ustedes pudieran darme una patada y decir, ¿saben qué? Estás hablando tonterías. Pero constantemente he escuchado esta frase. Ay, ¿te acuerdas cuando antes servíamos al Señor? ¿Te acuerdas cómo nos levantábamos? ¿Te acuerdas antes cómo, wow, veníamos, pagábamos el encuentro a las personas, invitábamos a todo el mundo, llegábamos a la iglesia con una pasión, con un deseo de servir, de adorar? Invitábamos al vecino, a la abuela, al amigo, al caserito, al del Bayash, a todo el mundo le estábamos hablando, vamos, corre a tu encuentro con el Señor. Nos levantábamos 4 de la mañana e incluso salíamos a tomar Tingo María para Cristo y también nos íbamos a proclamar y profetizar y nos íbamos a las casas de las personas que estaban pasando problemas familiares y echábamos fuera demonios. Y cuánto servía, y clamábamos al Señor, nos arrodillábamos y gritábamos, Señor, ayúdanos, Señor, transforma, Señor, cambia esta ciudad ahora. Y salíamos a las plazas y nos entregábamos, una pasión que al momento de levantarnos 5 minutos, 10 minutos de oración no eran suficientes, a veces 1 hora. Y al mediodía también otro rato. Y en la noche antes de dormir otro rato. Teníamos una pasión. Nos abrazábamos, nos queríamos, nos amábamos. Qué pasión la que teníamos antes. Ay, esos tiempos. Qué hermosos tiempos donde servíamos al Señor. Y de repente te acuerdas te encuentras con esa persona con la que también estabas. ¿Te acuerdas? Ay, esos tiempos. Qué lindos tiempos. Qué hermosos tiempos. Pregunta. ¿Has escuchado eso en la iglesia? ¿Has escuchado eso en personas? ¿Has escuchado? Yo lo escucho desde tiempos. Desde que se comenzó a enseñar en la iglesia. Desde antes del paso a paso. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Una revelación no tenía el pastor. ¿Por qué? A ver, Paul Waffer, ayúdanos. ¿Qué ha dicho? No quería que... Ay, no quería que se... Ay. Ya, pero, a ver. Primero, ¿has escuchado esas frases? ¿Sí? Segundo, ¿has sentido eso? Pienso que eso es no la única, una de las razones por las cuales hay un estancamiento. No tanto estancamiento en el sentido negativo, sino que hemos avanzado y estamos ahí. Y todavía como que hay algo que nos atrae. Y tenemos una añoranza de buenas intenciones. Porque lo que se vivió, pues, hermanos, no se puede negar. Fue mucha algarabía, fue mucha pasión, fue mucho celo. Fue todo ello y no lo podemos negar. Ir a la casa de un hermano que estaba enfermo y encontramos a su mamá y en el nombre de Jesús ahora recibe. Y luego al día siguiente encontramos que de verdad la mamita se había sanado y eso nos ponía más pilas y más emocionados y con más ganas a buscar al Señor. A la universidad, traer a casi la universidad, Change ID creo que fue justamente casi en la U, ¿no? Casi lleno, ¿no? Sí. Lleno total.
un evento que hizo Hijos Amados, los jóvenes de Hijos Amados en la universidad. Lleno total. Estaba revisando algunas fotos donde el 2014, la iglesia, terminando el 2014, la iglesia todavía estaba llena hasta atrás, hasta donde se sientan los sugieres. Hasta ahí estaban sentados los hermanos, ambos lados abiertos hasta los costados. No era ahora solamente la centralcita donde estamos, era ambos lados abiertos hasta atrás. Por eso siempre digo, casi 600 personas. La gente notaba, Playa Tingo notaba cuando llegaban, cuando iba a comenzar el culto, cómo salían y entraban los vehículos. Ustedes mismos se acuerdan. Hermanos, en ese tiempo Playa Tingo se inundaba. Y cuando se inundaba, el agua llegaba hasta la rodilla. Hasta la rodilla. ¿Acaso bajaba la asistencia de manera dramática? No, claro. Y ahí, no importa, con su pie mojado hasta la rodilla, su pantalón mojado o sus motos atolladas, llegaban a la iglesia y eso lo veían como más motivación. El enemigo no nos va a vencer y más apasionados llegaban todos mojados, todos sucios, embarrados y a saltar y a danzar y darle. Había una pasión. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Jimmy no. Pero Jimmy, eso se vivía en Hijos Amados. Y saben, no podemos minimizar ni tampoco burlarnos, pero ¿saben qué? Sí debemos pisar tierra y ver qué tan cierto ha sido esa pasión. ¿Qué tan correcta ha sido esa pasión? Si es que esa pasión ha sido motivada por la gloria de Dios. Si es que esa pasión ha sido motivada por el entendimiento de quién es este Dios todopoderoso, este Dios increíble. O si ha sido motivado por otras cosas que no es la gloria de Dios. Eso es necesario. Necesario, hermanos, poner poner sobre la mesa, analizarlo, meditar y tomar resoluciones al respecto. Porque si no, vamos a continuar con el mismo pensamiento que nos atrasa. En el pasado, wow. No entiendo por qué antes éramos apasionados, pero ahora cuando tenemos las escrituras y ahora estamos así. Y ahora estamos así. Antes éramos alegres, gozosos y ahora somos bautristes. ¿Qué clase de Dios? Antes teníamos un Dios vivo y ahora un Dios muerto. Aunque creo que, miren, el Señor que es bien bueno, nos está permitiendo este tiempo incluso ver cómo es que la iglesia está comenzado un poquito a crecer, ¿no? A traer yuju, dice. A traer el yuju. No, pero nos está permitiendo ver cómo es que la iglesia el domingo en la mañana ha estado mucho más que muchas veces. Pensé que el domingo en la noche iba a caer la asistencia, pero gracias a Dios no cayó mucho. Normalmente en la noche. Donde hay menos, ¿no? No, en el carismatismo es en la noche. Claro. Pero hermanos, necesitamos poner los pies sobre la tierra y tomar resoluciones hoy después de ver las Escrituras. Para que nunca más estemos con esos pensamientos que nos hacen daño. Que sin querer, menosprecian terriblemente las Escrituras. Veamos qué dice las Escrituras. Veamos cuál es la fuente del avivamiento personal, congregacional. ¿Cuál es la fuente de la pasión espiritual verdadera? ¿Qué es aquello que al cristiano lo mueve de verdad, como nacido de nuevo, como creyente? ¿Cuál es el combustible que tiene el creyente para desarrollar la pasión y el celo por Dios? Si encontramos cuál es, entonces lo único que tenemos que hacer, si encontramos en las Escrituras cuál es el combustible para la pasión verdadera, el avivamiento cristiano,
Entonces volvemos. Lo único que tenemos que hacer es luego comparar qué es lo que teníamos en el pasado, a pesar que había pasión, algarabía, fuego, gozo, devoción. Lo único que tenemos que hacer es comparar. ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Era correcto o no era correcto? Y tienes que tomar una decisión. Con las Escrituras como fundamento. Porque si no haces, siempre vas a estar con esto de que, ay, es que ahora estamos en la palabra, pero claro, estamos más centrados, ese claro, ¿no? Estamos estudiando la palabra, ahora conocemos al Señor, pero, ¿no? Ese todavía corazón añorando en el pasado. Y parecería como aquel cristiano, entre comillas, que sale a dar su testimonio. Hermanos, ahora yo busco al Señor, ¿no? Amo al Señor, pero ¿saben? Yo antes era un borracho. ¿Pero acaso era un borracho como esos? Yo sí le daba bien dado, ¿ah? Yo me perdía. 3, 4 días, yo me ponía, todos mis amigos, como jactándose, ¿no? Del pasado. Yo me ponía todos mis amigos. Yo no dejaba que los demás pongan. Yo ponía. Y manejaba mi moto. Yo me andaba así. Una mujer, otra mujer, 2 mujeres, 5 mujeres. Una caja de cerveza no era nada en un ratito. Terminaba una fiesta, comenzaba. Hermano, yo antes le metí un bailetón. Como me gustaba eso, hermanos. Pero ¿saben? Ahora soy cristiano. Ahora busco al Señor. Y Él ya me ha sacado. Es como que con tristeza, ¿no? Mejor que se vuelva, ¿no? Mejor que se vuelva. Porque si seguir a Cristo no es motivo de gozo y después de haber recibido, esto era en el pasado y me duele el corazón. Y ahora, pero el Señor me abrió los ojos y veo la gloria de Cristo. Entonces, todavía hay una añoranza que me he percatado desde que se comenzó a enseñar, que todavía tienen muchos en la iglesia, y eso los ha llevado a muchos a irse a otras congregaciones incluso. ¿Se han percatado? Volvamos, veamos qué dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Preparados? A ver, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pastor, una pregunta. Como usted está explicando del pasado, ¿no? De la iglesia, de los hijos amados. Yo nunca asistí, no sé cómo era. Yo le pregunto, ahí se enseñaba doctrinas, las prédicas que se hacían eran bíblicas, ¿o cómo era? Ni siquiera solamente de hijos amados. Estoy hablando en general del mundo evangélico, ¿no? Que impera, que nosotros vemos, ¿no? En general. Pero eso tendrían que responder, por ejemplo, a ver, Roxanita. Sacrifiquemos a Roxana. ¿Qué dice Roxana? ¿Cómo responderías a la pregunta de la hermana? Había una vez. ¿Era así una vez? No, es que con decirle a la hermana que ni siquiera conocíamos el término doctrina. O sea, eran prédicas más que todo al yo, a la necesidad de las personas. No era un tema, o sea, no eran enseñanzas así como ahora, pues. No. O sea, claro, sacaban Se tomaba de la Biblia, pero mal interpretado. Centrado siempre, antropocéntrico siempre. Grábenla, ella ha sido centrado en el hombre. Centrado en el hombre. Las necesidades del hombre. En las necesidades del hombre, y no importan la gloria de Dios. No, la gloria de Dios en beneficio del hombre. Pero recuerden que la Reforma Protestante lo que hizo fue encontrar en las Escrituras que todo debe ser hecho no para la gloria del hombre.
ni para la necesidad del hombre, es para la gloria de Dios. Incluso cuando no recibes lo que en tu oración estás pidiendo, aún todavía es para la gloria de Dios. Y disfrutas, aunque es medio extraño que se diga eso, ¿no? Incluso disfrutas del hecho que Dios no responde a esa oración porque tú sabes que Él es sabio y lo que tú estás pidiendo entonces no es lo que Él desea darte. Que incluso pudiera ser la sanidad de un familiar que está en agonía. Por eso digo, la frase de repente no es del todo adecuada, disfrutar, pero en el sentido de estar agradecido con el Dios sabio que tenemos. De todas maneras, el Señor nos manda, ¿no? Y Él nos hace su gracia para poder soportar y poder aceptar gozosamente, incluso en medio de la aflicción, las dificultades que Él ordena, ¿no? Pero la Reforma Protestante hizo eso. Mostrarle al mundo cristiano, al mundo, que todo debe ser hecho para la gloria de Dios, no del hombre. Siempre les dije, ¿se acuerdan ese zapatero que después de convertirse, no me acuerdo si a Lutero o a Calvino, debo volver a revisar la cita, le dice, se convierte al cristianismo, entrega su vida al Señor y luego va, no sé si a Lutero o a Calvino, le dice, ¿saben qué? Ya entendí el Evangelio, quiero entregarle por completo mi vida al Señor. Estoy parafraseando, ¿no? ¿Cómo puedo servirle ahora que he entendido el Evangelio? ¿Qué puedo hacer con mi vida ahora? Él estaba pensando en términos de irse al África a predicar, abandonar todo lo que él tenía, abandonar todo y entregarse por la causa. Ir al África a pasar hambre, no importa, a pasar hambre y servir y predicar a las tribus, de repente arriesgando hasta su vida. Exponiéndose a enfermedades. Él estaba pensando eso. Pensaba que no me acuerdo si Martín Lutero o Juan Calvino u otro reformador, o Spurgeon no creo fue. No, fue justamente en la época de la Reforma. Spurgeon es 1800 y tantos, ¿no? Entonces, estamos hablando del siglo XVI todavía. Entonces alguien le dijo, este pastor o este hombre le responde, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres servirle completamente a Él? Sí. Ok. ¿Qué profesión tienes? Y él le dice, ¿no? Soy un simple zapatero. Soy un simple zapatero. ¿Cuál sería la respuesta natural que debería que esperaba él? Eres un simple zapatero, haciendo zapatos no vas a hacer nada. Deja tus zapatos, el Señor te va a sostener, el Señor te va a proveer. Ve a predicar a las naciones, gana almas para Cristo, predicando en las naciones. Seguramente él esperó escuchar esto. Pero la respuesta que escuchó fue, eres zapatero, ok, anda, regresa a tu trabajo, a tu casa, y haz zapatos para la gloria de Dios. Esa fue la respuesta. La idea que se tiene de entregarse y abandonar todo. Pero él dice, no, es que en realidad todo lo que hagas debe ser hecho para la gloria de Dios. Los mejores zapatos, como si el Señor se los va a poner. Antes los hacías solo pensando en el negocio, pensando solamente en ganar dinero, en obtener más y de repente abrir más zapaterías para crecer y pensando en la economía de tus hijos, pensando en tu economía, pensando en un estatus económico mayor, en una herencia incluso para tus nietos. Pues ahora tu motivación para hacer zapatos no va a ser esa. La motivación para hacer zapatos va a ser la gloria de Dios. Si el zapato que hagas piensa que estoy parafraseando, ni siquiera piensa, sino el zapato que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. De tal manera como si Cristo se va a poner ese zapato. ¿Y eso qué significa al final? Que ya hermanos, a ver, cuando ha venido el pastor Barnes
O Joe Owen, ¿se acuerdan que hemos tenido a Joe Owen en la iglesia? Hemos puesto cortinas, hemos acondicionado. La iglesia antes era un desastre, más de lo que es ahora, era antes. Más todavía, ¿no? Y se acondicionó, se ordenó y se hizo bonito, ¿no? Se hizo bien lindo. Todo porque iban a llegar invitados para recibirlos. ¿Acaso no se hace cuando van a llegar visitas? ¿Acaso no ordenamos las cosas? Y a veces cuando no hay visitas, que esté como querramos. ¿Qué pasaría si a nosotros se nos encarga el presidente de la República, a pesar que solamente va a tener 8 mesecitos nomás, ya? Nos dice, o 7, o 8, ¿no? Si nos dice, ¿saben qué? A ustedes se les ha encargado hacer algo. Te pregunto, ¿lo vamos a hacer de mala manera o de buena manera? Con excelencia. Eso es. Los creyentes comenzaron a hacer las cosas con excelencia y entonces esos zapatos se comenzaron a convertir en los mejores zapatos que hay. El mecánico o el tornero o qué sé yo, el fabricante de maquinarias comenzó a hacer las cosas para la gloria de Dios. Y sus industrias comenzaron a crecer, a explotar. La economía en Europa comenzó a hacerse poderosa, de tal manera que hasta Norteamérica llegó esa influencia. Pero siempre con la idea de la gloria de Dios. Entonces, es necesario que nos pongamos a pensar. Por eso yo dije, no quiero chocar con nadie, pero de todas maneras tampoco, hermano, quiero que quedemos con ese corazón dañado de pensar de la manera en cómo les he relatado, ¿no? De esas añoranzas, en el pasado, ¿cómo? Pero ese era en el pasado, ahora estudiamos la palabra de Dios. No. Necesitamos ordenar eso, por favor. ¿Sí? Y yo creo que puedo ser más valiente en decirlo, ya no me van a lanzar piedras. El Señor ya ha obrado bastante, ¿no? No es como antes, ¿no? No es como antes, ¿no? Keren, ¿querías decir algo? Un proceso de aprendizaje. ¿Querías decir algo, Kerencita? Estaba preparando su lapicero para tocar. ¿Alguien más para entrar a la clase de una vez? Lo que pasa es que hoy día, bueno, no hoy día, sino es que tengo agregados algunas personas de la iglesia anterior que íbamos. Entonces, y siempre publican, ¿no? Sus versículos bíblicos, sus canciones. Y escuchar justo lo que dices, como que me pone un poco triste, ¿no? Porque justo escuchaba las letras, inconscientemente, porque el ritmo es muy pegajoso, ¿no? Pero cuando uno está escuchando y con lo que hoy estamos aprendiendo, a mí me duele porque me gustaría que esas personas también conozcan lo que yo hoy por hoy estoy conociendo, ¿no? Porque esas canciones que entiendo que las canciones son para la gloria de Dios, más es para uno mismo, ¿no? Para canciones como para que te edifiques tú y a mí me duele. Entonces digo, Señor, me gustaría que ellos también puedan conocer, ¿no? De esto tan hermoso que estamos conociendo y que entendamos que todo al final pues es para Cristo, no para nosotros, ¿no? Porque son, como dices, emociones pasajeras, que al final viene cualquier viento y nos tumba y nos vamos a caer. Pero cuando entendemos qué es lo que el Señor, bueno, en realidad empezó a hacer en nosotros, ¿no? A pesar que venga cualquier cosa, nos va a mantener firmes. Y eso es lo que estaba meditando justo al escuchar estos estados de esas personas, ¿no? Que estaba ahí. Eso quería compartir. Amén. Alancito, te veo meditando. Una reflexión. A ver, espérate, Pri. Voy por ahí para que el micro te alcance. Dime, Pri. No, y justamente si uno recuerda, ¿no? El pasado, parte de ello. Si vamos también a la historia, cuando usted habló un poco de la reforma y todo eso y el catolicismo, se estaba dando tradiciones, una tradición que estaba pasando de generación a generación y estaba obviamente, la palabra no estaba siendo expuesta, ¿no? Compartida, no existía para la población.
las diferentes denominaciones e iglesias que tenemos, si nos damos cuenta, son también tradiciones que se van pasando, ¿no? Y eso se va adoptando cada uno de esa manera, ¿no? Entonces, de esta manera yo creo, de esta manera así es mi iglesia, de esta manera así se piensa. Y empiezas tú, se supone que como tú crees esas cosas, tú entiendes que está bien, que es lo correcto, porque inclusive te das tanto a ti mismo y al servicio a Dios, que dices que es para la gloria de Dios, bajo ese pensar. Si justamente recordaba un poco de lo que hacía Pablo. Pablo perseguía, ¿no?, a los cristianos, y él pensaba que estaba correcto, que él estaba glorificando, o sea, que él estaba sirviendo al Dios verdadero, que lo que él creía justamente que estaba bien, pero no se entendía la palabra, porque solamente estaba literalmente o ligado bajo a tradiciones. Exactamente, ligado. Yo creo que tiene mucho que ver con la tradición, lo que se aprendió, lo que se recibió. Cuando entra la Reforma Protestante y cuando se ha dado avivamiento a través de la Biblia también, de la historia, se ve que esto nos retorna nuevamente a la palabra, ¿no? Ahí es donde yo más o menos entendí qué es un avivamiento, cuando te vuelve a tu Creador, te vuelve a tu Salvador, te vuelve a su palabra, que es donde tú lo vas conociendo. Creo que puede ser eso una de las cosas, ¿no? Yo inclusive me pregunto, ahora que vamos entendiendo, ¿no?, conociendo verdades a través de la palabra, de doctrina, le digo, Señor, que esto que entendamos, lo creamos. Porque si yo digo entender y conocer, y solo se vuelve conocimiento y intelectualismo, quiere decir que igualmente es más grave todavía. Exactamente, demanda una mayor responsabilidad, porque sabiendo, ¿no?, sabiendo hacer lo bueno no lo hago, es pecado, ¿no? Y es lo que también anhelo para con la iglesia, para justamente, como dice Kerencita, para los otros hermanos. Yo también anhelo que puedan no solo conocer y entender, sino que lo creamos, y cuando nosotros creemos, obedecemos y confiamos. Señor, ayúdame a poder confiar en ti, a poder creer y dejar de ser una incrédula más, porque sigo siendo incrédula, porque si no hago lo que tú dices tu palabra, si no obedezco, si no creo, sigo siendo una incrédula tan solamente con escuchar, sentarme, irme a la iglesia, cantar. Sigo siendo, exacto, ¿no? Entonces solamente estoy haciendo lo mismo que hacía antes. Estoy tomando. Pero ahora con más condenación. Peor, ¿no? Estoy Ahora siguiendo, con más simplemente me condenación. estoy adaptando y sigo. Entonces dice, Señor, perdóname, Claro. perdóname, porque estando lejos o cerca, siempre vamos a necesitar a Cristo. Y más aún. Amén, amén. Muy bien, vayamos a la clase. Yo sé que es doloroso, yo sé que es difícil, yo sé que conmueve y duele, porque saben cuántas de nuestras familias están en eso. Cuántos de seres queridos están caminando por donde nosotros hemos transitado, y el Señor en su gracia, no porque seamos mejores, nos ha sacado de eso, pero todavía muchos de ellos están ahí, ¿no?, atrapados, lastimosamente. También hay un tema ahí que nosotros muchas veces pensamos, porque se llama pastor, debo escucharlo como que si es de parte de Dios el mensaje que está dando, ¿no? O porque la canción dice que es cristiana, ya lo escuchamos sin analizar la letra, sin analizar el mensaje que tiene. Y entonces no ponemos atención al mensaje que nos están dando, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que no conocen al Señor, que no aman al Señor, lo que hacen es dar su mensaje al pueblo y utilizar la Biblia para justificar su mensaje, cuando debería ser invertido. El hombre debe exponer la palabra de Dios, y la palabra de Dios sola se defiende, ¿no? Pero la intención del hombre muchas veces es superación, dinero, sal adelante y eso. Y utilizo la Biblia para que no me cuestionen, es decir, para demostrar que soy cristiano y no haya ningún problema. Entonces es un problema. Alejarse de Dios o apartarse del Señor, de la palabra, de la doctrina, lo que ha llevado también a lo largo de la historia es llevar a una oscuridad, ¿no?, a un tiempo así de soledad, o no diría de abandono, porque siempre el Señor ha reservado a personas para que puedan ser como luz, ¿no?, en medio de esa oscuridad.
Pero entonces precisamente el tema de la reforma, por ejemplo, la reforma en sí no es el que ha cambiado y ha traído este avivamiento, ¿no? Sino es regresar a la palabra. El levantar la palabra. Exacto, el levantar con una bandera alto la palabra y regresar a la palabra, eso es lo que ha traído el cambio verdadero. Entonces, sí, eso, pastor, no confiarnos simplemente porque es cristiano o porque es disque pastor o porque habla bonito, porque utilizó la Biblia. No, nosotros tenemos que asegurarnos de que verdaderamente esté exponiendo la palabra, no simplemente utilizándola para justificar un mensaje de un hombre con muchos errores, muchas fallas, que quizás no conozca al Señor. Muy bien. Vayamos al material, hermanos. O vamos a orar para terminar. Del compartir. Muy bien. Vayamos a la clase, por favor. La doctrina y el creyente. En este capítulo consideraremos 2 evidencias más de la gran importancia de la doctrina en la vida cristiana. 1, escuchen por favor, y es necesario que lo subrayes al final, es parte también de del título que viene. La doctrina, hermanos, es el fundamento. Ahí nomás con eso ya te está diciendo todo. Luego vamos a ver con los textos bíblicos si es que es cierto, ¿no? Pero la doctrina es el fundamento y el incentivo del verdadero celo cristiano. Es lo primero que vamos a ver, no creo que avancemos más. Y lo otro, la doctrina es tanto práctica como útil en la vida cristiana. Tiene aplicación para la vida cristiana. No es solamente aprendes doctrina y te quedas estancado como agua estancada que se pudre y se llena de larvas de Aedes aegypti, ¿no? Y que al final estás produciendo ahí dengue, malaria, qué sé yo, chikungunya, que al final hace daño, ¿no? No, la doctrina es útil para la vida cristiana. Pero en primer lugar, veamos, la doctrina es el fundamento y el incentivo del verdadero celo cristiano. ¿Saben? Escuchen. ¿Saben qué pondría yo? Yo pondría y diría, la sana doctrina, ese es el título que le hubiera puesto, la sana doctrina es el verdadero fundamento y el verdadero incentivo del verdadero celo del verdadero cristiano. Así lo hubiera puesto ya, enfatizando mucho más. Otra vez, la sana doctrina es el verdadero fundamento y el verdadero incentivo del verdadero celo del verdadero cristiano. Muy largo, ¿no? Pero yo quiero enfatizarlo más, pues. Yo quiero enfatizarlo más. No quiero dejar cabos sueltos. Sigamos. Hay quienes se oponen al estudio de la doctrina porque creen que apagará el celo del cristiano por el Señor. ¿Sí o no? Piensan que es así. En el caso la doctrina apaga el celo por el Señor, entonces no es cristiano, punto. Ya. Celo se refiere aquí a pasión, a devoción, ¿no? Por el Señor. No es de celarte, ¿no? Sino el Señor, por ejemplo, es un celo por la palabra, una devoción por las Escrituras, una devoción por la adoración solamente al Señor. Eso es celo, pues, ¿no? Solamente por una adoración solamente al Señor. Cuando hay una pasión, cuando uno está enamorado, ¿acaso no es celoso de su esposo en el buen sentido, su esposa? Es decir, lo quieres solamente para él, para ti. No quieres que mire a nadie más. Quieres que todo esté centrado solamente lo haces todo para él o para ella, ¿no? Y si estás verdaderamente enamorado, pues no estás mirando ni a la derecha ni a la izquierda, ni para arriba ni para abajo. ¿Sí o no? Entonces, cuando nos referimos a celo es ello, ¿sí? A la pasión, a la devoción, a todo ello hacia nuestro Señor, ¿sí? A eso. Entonces,
Hay quienes se oponen al estudio de la doctrina porque creen que apagará el celo del cristiano por el Señor o apagarán la pasión del creyente por el Señor. Ya les dije, si es que hay alguna persona que estudiando doctrina apaga su devoción al Señor, ¿por qué tendríamos que pensar que es cristiano? En todo caso, es bueno que esté escuchando esto porque puede llegar a su cuarto y clamar al Señor: Padre, ayúdame. Estoy en serios problemas, mi alma está en peligro eterno. ¿No? Estoy jugando, ayúdame a dejar de jugar. Esta creencia no podría estar más lejos de la verdad. Aunque hay algunos teólogos y eruditos que han dejado su primer amor, su falta de pasión o pérdida de esta no fue el resultado de estudiar a fondo la palabra de Dios y sus doctrinas. Hermanos, ¿cuántas personas han estudiado teología, han estudiado seminarios, han estudiado institutos, han hecho su doctorado y al final terminaron abandonando la vida cristiana? Eso siempre ha habido. Pero déjame decirte, jamás es la verdad que los apagó. No puede ocurrir eso. Eso es un imposible para un creyente. No se quieren robar un carro, ¿no? Y no arranca. Eso no ocurre. La palabra de Dios, al ser inspirada por Dios, al venir de Dios, theoneustos, ¿se acuerdan? Theoneustos, inspirada, soplada por Dios. En el griego, ¿no? Cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, theoneustos, soplada, respira, viene de Dios. No sé en qué parte estarás en tu estudio del Pentateuco, pero una de las razones por las cuales comenzó esto de la teoría, por ejemplo, documentaria, que seguramente ya lo has visto, es justamente por cuando el creyente a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, comienzan a ver a las Escrituras no como inspiradas por Dios, sino como un texto al cual tú puedes verlo de manera humana, escrito por seres humanos, y entonces claro que fue escrito por seres humanos, pero no hay una inspiración divina, por lo tanto, comienzas a intentar explicar incluso las cosas sobrenaturales, los milagros. Ah, no, esto tiene que ver, la ilustración tuvo mucho que ver con eso, tuvieron que... como mitos o una explicación científica, ¿no? Y entonces todo eso. Pero es que, espérate, necesitamos partir de esta realidad. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Si nosotros, ¿se acuerdan que les dije una vez? Si estudiamos teología, necesitamos hacer ciertas presuposiciones, si no, no se puede. Estas presuposiciones no significa que sean presuposiciones infundadas y jalada de los pelos. La primera presuposición es que hay Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Esas dos presuposiciones son fundamentales, importantísimos para estudiar. Pero pastor, son presuposiciones, pueden estar erradas. Luego vayamos a ver si es que esas presuposiciones se pueden sostener, y entonces cuando estudiamos esas presuposiciones, al final no solamente son presuposiciones, son realidades. Algo que la crítica no entendió a partir de la ilustración en el siglo XVII, XVIII, y entonces comenzó a ver cómo es que el Pentateuco fue documentado, ni siquiera solamente por Moisés, aunque sabemos también incluso que no solamente Moisés escribió. Moisés no escribió el Pentateuco, pues. Hay partes donde obviamente tuvieron que haberlos escrito. Hubo una adición. La parte cuando él muere, por ejemplo, está narrado que muere Moisés. ¿Quién escribe eso? Obviamente no es él, ¿no? A no ser que antes de morir, ¿no? Pero de ahí es desgraciadamente no es el... claro, después de regresar del exilio ya, ¿no? Muy bien, pero hermanos, jamás las Escrituras han enfriado al creyente. Las Escrituras lo que han hecho es avivarlo, más bien acoger las Escrituras
y tomar, esto es la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios. Y la confesión mismo defiende eso en el capítulo 1, párrafo 1, párrafo 4, párrafo 6, párrafo 7, párrafo 8. Defiende la autoridad de las Escrituras como la inspiración divina y como la fuente de nuestro avivamiento personal. Ahora, la confesión no es inspirada, pero obviamente toma lo que las Escrituras dicen, ¿no? Así que jamás podemos pensar nosotros que las Escrituras nos van a enfriar. No es así. Si has conocido a algún teólogo o alguien que estudia teología y al final se enfrió, no, todavía no había nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo. Esa es la verdad, por más que duela. Sigamos. Según las Escrituras, nuestro conocimiento de la verdad es el catalizador y la fuente misma de la renovación y el avivamiento. ¿Se dan cuenta? A eso nos referimos con celo, Sheilita. Según las Escrituras, nuestro conocimiento de la verdad es el catalizador. ¿Qué es un catalizador? Pues es algo que ayuda a una reacción, a acelerar una reacción, ¿no? Por ejemplo, las enzimas digestivas catalizan reacciones, es decir, hacen que muchas reacciones sean mucho más rápidas. ¿Alguna vez has comido un bistec que estaba más duro, que parecía de caballo? Bueno, hay un truco para que ese bistec no esté tan duro. Incluso muchos han vendido carne de caballo, ¿no? O han hecho su seco de res y lo han vendido como res, total es de caballo, la carne un poco más dura. Pero hay un truco. Hay en República Dominicana le llaman lechosa, acá le llaman papaya. Porque la papaya verde suelta un líquido. Ese líquido es justamente papaína. La papaína al final es un catalizador, es una enzima. Es como una enzima. Que cuando a la carne, si tú le agregas a la carne papaya verde en trozos, creo, y lo dejas macerar, creo, por un ratito, ese catalizador, esa papaína, hace a la carne como si las reacciones bioquímicas se aceleran y la carne comienza a desintegrarse, por lo tanto se va a hacer más tierna. La carne se hace tierna. Cosa que no sucede si no lo pones, si no le pones la papaína. En nuestra boca, cuando tú comes un pan, el pan viene como cadenas de glucosa largas, que al final es almidón. Almidón. Como almidón no va a entrar a tu célula. Y ni bien entras, tiene que entrar como glucosa, ¿no? Después la glucosa se divide en 2-acetilcoenzima A, creo, ¿no? Y de ahí recién ingresa al ciclo de Krebs. Pero hermanos, cuando entra a tu boca, en la boca también hay enzimas digestivas. Por ejemplo, la tialina, que es creo que derivado de la amilasa, ya me estoy olvidando, son 30 años que no veo biología. Pero la tialina, la amilasa, comienza a degradar al almidón y comienza ya a desdoblarlo. Es decir, son catalizadores que aceleran reacciones, que hacen que las reacciones sean rápidas. ¿Para qué? Para que se desdoblen. Ahora, teniendo en cuenta eso, podemos ver que el conocimiento de la verdad es el catalizador, el que verdaderamente produce avivamiento en nuestros corazones. Pero también la verdad es la fuente misma del avivamiento. No solamente la palabra de Dios hace que el creyente se avive, sino que es su misma fuente para avivarse. Eso es importante darnos cuenta, hermanos. Importantísimo darnos cuenta. Escúchame, es la palabra de Dios. Europa levantó la palabra de Dios después de la Reforma Protestante y mira, sus ecos hasta ahora
los vivimos. Aunque lastimosamente después que llega el modernismo, el posmodernismo y todo ello, siempre buscando el ser humano. Hermano, el ser humano cuando tiene la verdad puede hacer también destrozos o siempre puede buscar en su rebeldía en contra de Dios, buscar muchas otras explicaciones, ¿no? Y el posmodernismo, el modernismo tiene mucho también que ver, ¿no? Pero en el periodo de la Ilustración comenzó con algo bueno. En la etapa cuando Martín Lutero, en la Reforma Protestante, se estaba buscando volver a las fuentes. Y es justamente lo que hace la Reforma Protestante, vuelve a la fuente. Pero en ese sentido, entonces, los otros seculares, los no creyentes, comenzaron entonces a querer investigar todo ahora desde una perspectiva más humanista y más crítica, y eso es lo que ha dañado. Pero debemos reconocer, la verdad es el catalizador y la fuente misma de la renovación y el avivamiento. No vas a poder avanzar en tu vida cristiana lejos de las Escrituras. Por eso desde el púlpito siempre digo, ven a tu discipulado, ven a tu discipulado, ven al discipulado, ve al discipulado, porque no vas a avanzar más allá de aprender doctrina. De sermón, ya está bien, el sermón se aprende, pero en la palabra de Dios, cuando sea el sermón, ¿acaso no te envía a profundizarlo más? Y eso es lo que hacemos aquí. ¿Querías decir algo, mi hermano? Sí, y tal vez nosotros no podríamos caer en eso, o sea, tratando tal vez de investigar, averiguar más, caer más por el lado humano, como se dice, ¿no? O cómo podemos hacer para no llegar a ese punto. ¿No? O sea, investigar está bien, pero de ahí a de repente querer, no sé, descubrir, o sea... Mire, las escrituras están para... Las escrituras están... en el video, dice hermano. Las escrituras están disponibles al final para todos. Pero hay algo que también debe ocurrir. Una persona que no tiene al Espíritu Santo siempre hará destrozo con las Escrituras. Las Escrituras te llevan a la verdad, claro que sí, pero esa verdad va a producir una verdadera humildad, un verdadero fruto cuando el Espíritu Santo está ahí. Sí. Bueno, antes en el Antiguo Testamento no era iglesia, ¿no? Pero No. siempre se ha visto, por ejemplo, Igual pueblo de Dios. el pueblo de Dios, nunca ha habido un avivamiento sin un despertar por la palabra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla mucho de que siempre ha habido ese despertar previo a que han buscado siempre traer la palabra. Incluso ahora, en estos tiempos, nosotros, por ejemplo, en mi particular yo decía avivamiento, pero ¿qué es avivamiento? O sea, pensamos un avivamiento, un despertar, que la iglesia como que está dormida y despierte, ¿no? Pero ese avivamiento sin doctrinas, sin conocimiento de la verdad, de la palabra, de las escrituras, no tiene fundamento. O sea, por ejemplo, ahorita nosotros estamos despertando al conocer la palabra, pero también si la teología que nosotros tenemos no nos lleva a un arrepentimiento, no nos transforma, es inútil. Porque todo lo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra se puede hacer superficial. Nos tiene que llevar a algo. O sea, por ejemplo, a arrepentimiento y a un despertar, ¿no? Porque de nada sirve que nosotros nos empapemos de tanto, al final un conocimiento superficial que no está transformándonos, no nos está llevando a arrepentirnos. Ahora, por ejemplo, nosotros, como usted mencionaba anterior del pasado, ¿no? El pasado ya no tiene caso recordar, como a veces yo digo, ¿no? Si a veces uno piensa en el pasado, quizás con un tema de historias, ¿no? Pero ya añorando, pensando en que qué bueno fue o que realmente esas cosas ya no tienen tanta importancia. Porque sabemos, los que estamos ahora conociendo, despertando a la palabra, todo lo que era antes era sin fundamento bíblico. Obviamente ya no hay habrá sido o no de Dios. Realmente no lo era. No lo era porque nosotros somos conscientes, aunque duela, ¿no? Duela quizás, pero realmente no estaba fundado sobre la palabra.
y todas esas cosas que hemos vivido ya quedan parte del pasado. Y es cierto que Dios nos ha traído a en un proceso, la iglesia misma, a los que venimos para los nuevos no, pero los que venimos desde ese trasfondo, siempre quedan, ¿no?, ciertas secuelas ahí y un proceso también que trae dolor, ¿no? Pero ese dolor, como dice, que produzca un arrepentimiento, ¿no? Porque tanto tiempo quizás uno pudo, pero Dios lo permitió. De manera muy ligera también, ¿no? Claro, Aunque eso es cierto. la soberanía de Dios, y que por la gracia ahora estamos donde estamos. Pero la doctrina, pastor, nos tiene que llevar a un cambio, a una transformación. Sí, es cierto. Si no hay eso, hermanos, es más peligroso todavía, ¿no? Aunque igual, ambos lados pueden terminar en el mismo lugar. Y no queremos eso, no queremos eso. Muy bien, entonces es el catalizador, la doctrina, la verdad y la misma fuente para tu renovación y tu avivamiento. Y hermanos, creo que muchos están experimentando eso en la iglesia. Ahora, no estamos hablando de un avivamiento, sino de un entendimiento que es muy diferente que un flaquito esté, quiero méchate, quieres pelear y todo eso. Y puro floro y un tingote y se viene al piso, a que de repente estés bien nutrido, bien fuerte, bien parado ahí, donde al final nadie te va a mover. Es muy diferente eso, ¿no? El otro está todo boca a boca, puro show, y el otro está bien parado, fuerte. Lo quieren empujar, no se mueve, está firme, plantado sobre una roca. O sea, recuerden lo que el Señor dijo en Mateo 7, ¿no? El que pone en práctica lo que oye, fundado sobre la roca. El que no pone en práctica lo que oye, fundado sobre la arena. A ambos les vienen las tempestades, las dificultades. A ambos les viene. Muy bien, muy bien. La doctrina entonces, la sana doctrina es la verdadera fuente o es la fuente y el catalizador del avivamiento personal. Leamos Lucas 24:32. Lucas 24:32. Lucas 24. 32. Ya, el contexto aquí, usted lo puede leer incluso en casa. Usted lo puede leer incluso en casa. Es que Jesús había resucitado, él había muerto, pero ha resucitado. Ya habían algunos discípulos que estaban diciendo que Cristo había resucitado. Las mujeres ya habían ido a ver y habían encontrado al ángel que les dijo que Cristo había resucitado. Y entonces ya estaban divulgándose esto. Pero habían dos discípulos camino a Emaús que están caminando y en eso Jesús resucitado se les aparece. Ellos no lo reconocen. No lo reconocen. Y mientras están caminando, ahí les preguntan, ¿no? ¿Y por qué están tristes? Algo así. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están así decaídos? ¿Qué? ¿No sabes nada de lo que ha acontecido? O sea, todo el mundo sabía lo que ocurrió. Todo el mundo. ¿Y tú no sabes nada? ¿Cómo es posible? ¿Eres el único que está desinformado? ¿No ves Facebook? ¿No ves Tingo TV? ¿No ves TikTok? ¿No has visto las publicaciones o los reels? ¿No has visto las publicaciones de David Medina? David Medina, Dios mío. Los ampais reformados. ¿Qué? ¿El qué? Mejor me voy por allá para que no salga en audio eso. Ya, entonces estos le dicen, pues esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Esto ha pasado. Entonces Jesús les reprende. ¿Cómo van a ser tardos de entendimiento? ¿Cómo no van a hacer? Esto era necesario que ocurra, ¿no? De lo que las Escrituras anunciaban de Cristo. ¿Y sabes qué es lo que hace Cristo? Les comienza a abrir las Escrituras. Comenzando desde Moisés. Ahí está la referencia a Moisés, el Pentateuco, la ley. Comenzando desde Moisés y los profetas. Es decir, todo el Tanaj. A través del Tanaj es
todo el canon hebreo, ¿no? De todo el Tanaj, a través de todas las escrituras que tenían hasta ese momento, les habla y les dice acerca de Cristo, les habla acerca de Cristo. Las escrituras hablan acerca de Cristo. Y entonces viene esto, después que eso sucede, él desaparece y se va y son abiertos sus ojos de ellos, dice, ¿no? Luego ahí viene el texto que dice, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Miren, Cristo se les había presentado. No ardía su corazón ahí. Interesante, ¿eh? Cristo se les presentó, estaba a su lado y el corazón no les ardía. Más bien ellos, oye, tú, ¿cómo no sabes lo que ha acontecido aquí? ¿Eres el único que no sabe? Y entonces Cristo comienza a hacer algo, Jesús comienza a hacer algo. Comienza a abrirle las escrituras. Creo que el versículo 27 dice eso. Miren ustedes. 25. Entonces les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para no creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ve? Y entonces el versículo, cuando ya se van, se dividen, se van, se desaparecen, dice el 32. Y entonces decía, 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Recién lo reconocieron. Antes no lo reconocieron. 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Espérate. En la pasión, el corazón ardiente no es producido por nada, no debe ser despertado por cosas humanistas, no debe ser por necesidades antropocéntricas, no debe ser despertado. Y si lo es, no es lo correcto. ¿Cómo te puede arder el corazón de pasión de manera equivocada? Cuando, por ejemplo, se te promete sanidades y entonces tu corazón va a arder por buscar, entre comillas, al Señor, porque al final de cuentas no estás buscando al Señor. Estás buscando una necesidad suplida. Estás pensando en tu necesidad temporal como lo más vital, como lo más importante, y no la gloria de Dios como en primer lugar. El corazón aquí de estos discípulos ardía cuando las escrituras les fueron abiertas, cuando Cristo les está hablando, cuando la palabra de Dios se les estaba siendo expuesta, el corazón de ellos les ardía, les ardía, les ardía, les ardía. Y entonces sus ojos fueron abiertos. Yo te pregunto, tu pasión y el corazón ardiente que tenías en el pasado, ¿qué lo producía? Otras motivaciones antropocéntricas. ¿Qué lo producía, hermano? La necesidad de obtener algo, algún beneficio personal, un éxito, dinero, una sanidad, ¿no? ¿Qué lo producía? Porque si no lo produce las escrituras, ¿estamos mal? No está bien. Según Lucas 24:32, ¿qué declararon los discípulos después de que el Señor Jesucristo les explicara lo que decía de Él en toda la Escritura? Cuando alguien ve, ¡wow! Génesis, Dios mío, Cristo está aquí. La obra de salvación está aquí. Mi esperanza está aquí, Génesis 3. ¡Wow! Génesis 1, ese mismo Cristo, Elohim, está ahí presente. Cuando lo comparo con Juan 1:1 y Génesis 1:1. ¡Wow! Cristo estaba presente en el Antiguo Testamento. Y entonces el corazón arde. Pero si arde porque, ¡ay, mira, Él ha hecho milagros y también puede hacer milagros ahora! No pues. No pues. ¿Qué declararon los discípulos después que el Señor Jesucristo les explicara lo que se decía de Él en toda la Escritura? ¿Qué dijeron?
¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando la palabra, su palabra, cuando Él nos abría el Antiguo Testamento? Hermanos, era solo el Antiguo Testamento, pero que apuntaba a Cristo. Ahora tenemos la revelación total. ¿Te imaginas el arder doble que debería ocurrir? Yo sé que no es una conclusión del todo acertada, pero al menos como para ilustrar un poco, ¿no? Tenemos la revelación de la palabra de Dios total. Y al hacer las conexiones, al entender esas conexiones que hay, ¿de qué tratan las Escrituras? ¿Acaso no deberíamos apasionarnos? Nota, la palabra ardía proviene de la palabra griega kaio, que también puede ser traducida encendía, quemaba o prendía en fuego. El Señor Jesucristo expuso a sus discípulos las profundas verdades de la Escritura relativas a Él mismo, y sus corazones se conmovieron de manera extraordinaria. Más tarde, estos hombres trastornarían el mundo con las verdades que habían escuchado. En Hechos 17:6 nos muestra eso. Estos están trastornando el mundo, dice. Hermanos, revolucionaron el mundo. De tal manera que la historia se divide en un antes y después de Cristo. Eso no lo hizo Buda, no lo hizo Mahoma, ¿no? Un antes y el mundo entero se divide en un antes y un después de Cristo. Pero eso no es solamente, eso no es lo más significativo, el impacto que ha tenido el cristianismo a través de la historia. No hay ningún documento como las Escrituras, ningún texto como las Escrituras que haya sido tan probado por cientos y cientos y cientos de años y todavía sigue vigente y todavía sigue inamovible aquí. Por más que haya tanta información ahora. 2. Salmo 119, 25. Salmo 119, 25. Es el salmo más grande, ¿no? El Salmo 119 es el más largo. Salmo 119. Salmo 119, versículo 25. Dale. Este salmo, hermanos, desde el versículo 1 es hermoso, miren, ¿ah? Excelencias de la ley de Dios. Acá todo tiene que ver con la palabra de Dios, hermanos. Miren, ¿ah? Desde el 1, ¿ah? Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Y quiénes son ellos? Los que andan en la ley de Jehová. Ley de Jehová, está referencia al final a la palabra de Dios. ¿Ok? Bienaventurados los que guardan sus... espera, yo lo voy a leer en la versión Jarvis Valera, ¿ya? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en las palabras de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus palabras y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus palabras. Tú encargaste que sean muy guardados tus palabras. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, mi caminar para guardar tus palabras. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todas tus palabras. Por algo arriba dice excelencia de la ley de Dios, ¿no? Ahora, esto es algo, hermanos, que necesitamos darnos cuenta. Lo he repetido en muchas oportunidades. Y es algo que justamente una de las críticas que hacen al canon del Antiguo Testamento es que, y especialmente al canon del Pentateuco, es como muchas repeticiones. Hay demasiadas repeticiones. Un solo autor no pudiera hacer tantas repeticiones, por ejemplo, ¿no? Dejando de lado que el hebreo pues tiene un recurso literario que es el justamente repetir y repetir y repetir. Le gusta repetir. ¿Y te das cuenta que está repitiendo? Pudo haber dicho de una sola frase, tú le pones de repente en ChatGPT
¿no? Que ahí David está con el ChatGPT, le pones, a ver, ¿qué es lo que significa esto? Pum, te resume de repente en unas 3, 4, 5 palabras o un párrafo pequeño, todo este Salmos 119. ¿De qué está refiriéndose? De la palabra de Dios, de la supremacía de la palabra de Dios. Y que quien la guarda, la obedece, la ama, pues al final es prosperado. Y está hablando de una prosperidad espiritual, aunque también hay una prosperidad en muchas ocasiones temporal. ¿Sí o no? Pero miren, no, el hebreo poéticamente está enfatizando y sigue hablando. Miren ustedes. Tú encargaste que sean muy guardados tus palabras. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus palabras. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todas tus palabras. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieren tus palabras. Tus estatutos guardaré, o tu palabra guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus palabras. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus palabras. Con mis labios he contado todas tus palabras. Me he gozado en los caminos de tus palabras, más que de toda riqueza. En tus palabras meditaré. Consideraré tus palabras. Me regocijaré en tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. ¿Se da cuenta? Hermoso, ¿no? Hermoso, ¿no? Que lo cantamos, ¿no? Haz bien a tu siervo que viva. ¿Cómo se hace el bien? ¿Cómo es que quiero que Dios me haga el bien? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Y guarde tu palabra. El bien que debemos pedir que el Señor nos haga es justamente eso, que guardemos su palabra. Pero ¿qué bien es lo primero que pedimos? ¿Te das cuenta? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus palabras. Quebrantada está mi alma de desear tus palabras en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus palabras. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus palabras he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus palabras. ¿Te das cuenta que el énfasis es la palabra de Dios? Y hay algo hermoso. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Te das cuenta? Bueno, después llegaremos a eso. Sigamos. 24, ¿no? Pues tus palabras son mis delicias y tus palabras son mis consejeros. 25. Abatida está hasta el polvo. Abatida hasta el polvo está mi alma. Y aquí viene. ¿Con qué vamos a ser vivificados, avivados, restaurados, restablecidos, empoderados, avivados? Y aquí viene. El salmista dice, según tu palabra. La Biblia de las Américas dice, vivifícame conforme a tu palabra. La NBI dice, dame vida conforme a tu palabra. ¿Te das cuenta? Maravilloso, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿arde tu corazón con esto? Una muerte. ¿Me dices cuánto tiempo falta? Uy, Dios mío. Ya, 3 minutos para el comentario. ¿Alguien quería decir algo? Si el manual de llegar a la meta ya todo está escrito, ¿por qué se hace difícil? Nuestros corazones son pecaminosos, estamos inclinados a la maldad. El mismo apóstol Pablo decía, ¿no? Yo quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que sí quiero hacer, eso sí hago. Todavía Pablo dice, el mal habita en mí, está en mí. Y la única diferencia significativa y abismal que tiene la persona, escuchen por favor, es que dejamos de ser pecadores.
Escuchen, chicos. ¿Dejamos de ser pecadores? No, lo que ha cambiado es que ahora somos pecadores perdonados y que por su gracia comenzamos a caminar en buenas obras, haciendo buenas obras. Pero hermanos, por más buenas obras, ¿acaso todavía no, en la práctica no manchamos esas buenas obras? Por eso el Señor Jesús dice, cuando has pecado, vamos, pide perdón. Bueno, eso lo dice Juan, ¿no? Pero es Cristo hablando a través de Juan. Hijitos, si pecaron, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Cristo mismo dijo en su oración, Padre nuestro. Si tú oras a Dios como Padre es porque has nacido de nuevo. Que estás en los cielos, santificado, ¿no? Sea tu nombre. Y luego casi la parte final. Y perdona nuestras deudas. No que lo perdonó cuando nací de nuevo, pasado, presente y futuro. Claro que sí. Legalmente he sido declarado perdonado. Pero no significa que yo no deba, de que día a día no estoy pecando. Y esos pecados ensucian mis pies, que yo debo traerlos diariamente reconociendo delante de Dios. Señor, perdóname. No para salvación. Eso es un perdón para comunión, porque constantemente, David, metemos la pata. Fallamos. Nuestro corazón nos gana. Queremos ir a la Biblia y de repente nos ganó el TikTok o el Facebook o el partido o cualquier otra cosa. Y diariamente debemos reconocer, todavía nuestro corazón se inclina a lo pecaminoso. Pero no es pecaminoso atender a veces las cosas necesarias de la vida. Pero hermanos, la gloria de Dios siempre por delante y nosotros todavía no le damos a ese blanco. ¿Se acuerdan? Por eso nos es difícil, no solamente es difícil para David o para Paul, es para mí, es para Pablo, para todos. Terminemos con el comentario final. Creo que ya se cerró ¿Ya se murió? Ya va a morir. Y encima se va esto. Préstame tu material más rápido. Listo. Nota, la idea aquí tiene dos vertientes. David está pidiendo que Dios lo avive conforme a las muchas promesas que ha dado en su palabra y que lo haga a través o por medio de su palabra. Es la palabra de Dios la que nos vivifica, es la palabra de Dios la que nos aviva. Si tu avivamiento viene por cualquier otra motivación, no es correcta. Y el corazón, claro que puede ser motivado por muchas cosas, hermanos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? En los postreros tiempos se levantarán falsos, que conforme a tu concupiscencia te rascará el oído. Apártate de ellos. Nuestra concupiscencia busca cosas que no son correctas.